Muy buenos días. Nos da mucho gusto a mi compañera Carla Ivonne Estrada Vega y una servidora, Barbara Bengal, participar en esta versión 2021 del Foro de Estudios en Lenguas de la Universidad de Quintana Roo. Agradecemos mucho la oportunidad de participar y presentarles nuestra ponencia, que es acerca de una propuesta de formación de intérpretes de la lengua de señas mexicana en la Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Para la presentación de hoy, vamos a comenzar con alguna información acerca de la lengua de señas mexicana, qué es y quién la usa. Continuaremos con motivos y razones para estudiar, usar e interpretar la lengua de señas mexicana o LSM. Algo de información sobre la formación y la situación actual de los intérpretes de LSM. Y para finalizar, la propuesta misma para unidades de aprendizaje que se podrían incluir en la Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Para dar inicio a esta ponencia, hablaremos primero de la lengua de señas mexicana y la comunidad que hace uso de ella. Esta se define como la lengua oficial de la comunidad sorda en México y se establece en el artículo 14 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual se decretó en 2005. La lengua de señas mexicana, como cualquier otra, incluyendo el español y las lenguas indígenas, tiene su propia gramática y vocabulario. Si nos queremos enfocar en las características de esta lengua, tenemos tres aspectos importantes. El primero es la modalidad. Esta lengua es de carácter visual, gestual, somático. Esto representa el uso de la vista, de los gestos manuales, incluso faciales, y el uso del cuerpo. También contamos con características gramaticales. Entre ellos tenemos el límite gestoespacial, afijos tanto prefijos como sufijos, clasificadores, configuraciones, etc. Cuando se trata de ejecutar una lengua de este tipo, significa que tenemos tres límites en cuanto se habla de espacio referente al cuerpo. El primer límite es el vertical, el cual abarca de la cintura a la cabeza, específicamente en la parte de la coronilla. El segundo límite es el horizontal, hasta la altura de los codos cuando se tienen los brazos doblados. Y el tercero es el de proximidad, donde hay relación con el espacio entre las manos y el cuerpo. De hecho, cuando se señe fuera de estos límites, el mensaje que se transmite se catalogará como exageración o énfasis. Hablando de los afijos, estos morfemas servirán para darle contexto al mensaje. Señalarán rasgos como el género, la cantidad, el tiempo verbal y la negación. Incluso estos nos sirven para especificar si la palabra es derivativa o reflexiva. En cuanto a los clasificadores, estos prácticamente serían los adjetivos y adverbios de los objetos de los cuales estamos hablando. En cuanto a las señas, tenemos que se dividen en 4: manuales con una sola mano, bimanuales con ambas, simétricas con ambas manos, en las cuales se hacen los mismos movimientos, y las compuestas, que se construyen de 2 o 3 configuraciones distintas. A continuación hablaremos a más detalle de la comunidad sorda en México. En el año 2018, un 18% de la población presentó dificultad para oír, incluso con aparatos auditivos, y aproximadamente un 10% tuvo problemas para comunicarse. Sin embargo, estas cifras aumentaron según el Censo de Población y Vivienda de 2020 que el INEGI realizó. Actualmente en México, aproximadamente 1.350.000 personas tienen problemas auditivos y más de 900.000 con dificultad para comunicarse. Dicho esto, hablaremos ahora de las limitaciones que la comunidad sorda enfrenta.
Las personas sordas suelen tener limitaciones en 4 áreas. La primera es la educación, que va desde el analfabetismo hasta los estudios inconclusos. Esto se refiere a que cuando un bebé nace con sordera, no suele tener la misma educación que un niño promedio, lo cual limita su interacción con el español y con su propia lengua. También tenemos que cuando una persona adquiere sordera a cierto punto de su vida, suele tener limitaciones más notorias en sus estudios, por los cuales muchas veces los dejan inconclusos. Otra área en la que la comunidad sorda encuentra limitaciones es en los servicios médicos, tanto en los diagnósticos ya que son poco claros y en la atención que reciben, debido a que el personal de dichas instituciones no maneja la lengua. También nos encontramos la parte de la interacción en un ámbito social y laboral, en la cual la población oyente no integra a las personas sordas o incluso las llega a rechazar. Derivado de esto tenemos a la comunicación, en el cual las personas sordas suelen tener un acceso restringido a la información y a comunicados de importancia. Como cualquier lengua, la lengua de señas mexicana incluye un elemento implícito de cultura. Y entonces es a través de esta lengua que las personas sordas obtienen una identidad cultural, al igual que cualquier de nosotros tenemos con el uso de nuestra lengua. Cuando estudiamos otra lengua nos da la oportunidad de ampliar nuestra competencia en la comprensión de las culturas, nuestra competencia intercultural y nos abre las posibilidades de comprender mejor esta comunidad e incluso nos abren las oportunidades de más inclusión y de integración de las personas cuando entendemos estas diferencias entre las culturas. Ahora pasaremos a la interpretación en México, exactamente hablar de su situación actual y de la formación. Desde este punto es importante aclarar que en México no hay ofertas educativas que se dediquen a la interpretación de lengua de señas, por lo cual hablaremos más de una certificación y de un panorama general. En México, la interpretación de lengua de señas es bidireccional. Esto quiere decir que encontramos la posibilidad de traducir un mensaje de lengua de señas a español o de español a lengua de señas. La mayor concentración de intérpretes de esta lengua se posiciona en la Ciudad de México, esta con un 33% y en el estado de Baja California con un aproximado de 22%. No obstante, en el país existen menos de 80 intérpretes certificados de dicha lengua, lo cual nos lleva a pensar en una acreditación oficial. Dentro de la República existen varias instituciones y organizaciones las cuales trabajan en conjunto para realizar exámenes de certificación a aquellas personas que deseen ser intérpretes de esta lengua. Dicho esto, tenemos que hablar del Código de Conducta Profesional para los intérpretes de la lengua de señas mexicana que se realizó en el año 2009 por parte del CONADIS, la comunidad sorda y los intérpretes de dicha lengua. Para esto tenemos algunos requisitos. Entre ellos está demostrar competencias, conocimientos y habilidades de acuerdo al servicio. También contar con competencias lingüísticas y comunicativas de la lengua de señas mexicana y el español. Además, debemos conocer las variantes regionales y los dialectos del lugar en el que se trabaja, así como la gramática de las lenguas. A partir de eso, también se debe de hablar de los principios éticos del intérprete, los cuales son confidencialidad, profesionalismo, puntualidad, conducta apropiada, formación continua, trabajo en equipo, fidelidad e imparcialidad. Aquí es importante resaltar la vestimenta propia de los intérpretes de lengua de señas. Estos mismos deberán usar ropa de un color contrario al de su piel, así las señas no se perderán. Ahora pasamos a lo que es en sí la propuesta.
Para entender esto, les explicaremos un poco acerca de la estructura de la licenciatura en lenguas que ofrece la Facultad de Lenguas de la Universidad. Y en su trayectoria ideal tiene una duración de 10 semestres. Dentro de estos semestres, los alumnos deciden sobre énfasis en docencia o en traducción y con la lengua inglesa o con la lengua francesa. Sin embargo, hay otras opciones de materias que le dan a los alumnos tanto de docencia como de traducción una posibilidad de comenzar a especializarse en otras áreas. En docencia, por ejemplo, existe la unidad de aprendizaje de la docencia del español para extranjeros, sale un poquito de la docencia de inglés o de francés, y también en traducción hay la posibilidad de estudiar interpretación. Entonces, hay estas oportunidades de salirse de lo estrictamente docencia de inglés o traducción de inglés, docencia de francés o traducción de francés. Esto es posible a través de la estructura de las unidades de aprendizaje que son de tipo tema selecto complementario. Y entonces aquí la facultad permite la creación de unidades de aprendizaje de fuera de lo que es la programación estricta de la carrera. Si hay solicitud o necesidad por parte de la comunidad, ya sea de entre docentes, alumnos, y lo que nos exige el mismo contexto para ofrecer estas otras unidades de aprendizaje. Es importante señalar esto porque la propuesta sí tiene una factibilidad, tiene una posibilidad de llevarse a la práctica. Pasando a la lengua de señas como unidad de aprendizaje, tenemos que ésta se ubicaría en un área curricular de traducción, con un total de 6 horas semanales, en la cual se reparte 3 de teoría y 3 de práctica, por lo cual esta se caracteriza como optativa. Esta misma unidad se divide en 3 bloques o en 3 unidades de competencia, las cuales las vamos a mencionar. En la unidad de competencias 1 tenemos cultura sorda, la cual abarcaría historia y situación actual de dicha comunidad, abecedario y números, las cuales serían las bases para hacer señas, y elementos estructurales, en el cual se daría un panorama general de la estructura gramatical de dicha lengua. En la unidad de competencia 2 nos encontramos con tipos de señas y vocabulario básico. En la unidad de competencia 3 nos encontramos con morfosintaxis de lengua de señas mexicana y práctica 1 y 2. En cuanto a la morfosintaxis de lengua de señas mexicana, se vería estructuralmente una oración en dicha lengua y práctica 1 y 2 se enfocaría más bien en la codificación y en la decodificación de mensajes determinados. Esta unidad de aprendizaje va dirigida a los estudiantes o alumnos de la licenciatura en lengua con énfasis de traducción, en el cual su objetivo es manejar el idioma a un nivel de comunicación básica, desarrollando las habilidades productivas y receptoras propias del lenguaje, el cual es un tipo de lenguaje visogestual somático. Las características que aporta esta unidad de aprendizaje al perfil del licenciado en lenguas son competencias y funciones y necesidades profesionales. Entre las competencias encontramos usar, comprender e interpretar la LSM con fluidez, fomentar y fortalecer los derechos y las necesidades de la comunidad sorda y aplicar capacidades de pensamiento racional y crítico. En cuanto a funciones y necesidades profesionales, encontramos desempeñar el rol de un transcodificador, fomentar la educación inclusiva e integrada, y fungir como agente o representante cultural. Con esto concluimos nuestra presentación. Agradecemos su atención y de nuevo agradecemos a FEL y la Universidad de Quintana Roo por la oportunidad de compartir con ustedes estas ideas acerca de la propuesta de incluir unidades de aprendizaje para la formación de intérpretes en la lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias. Compartimos aquí
nuestros correos de contacto.